Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. En esta mediodía estamos ahí cortando una transmisión porque quiero dejarle otro versículo porque estoy en un estudio que se llama, Biblia, Biblia, firmeza. Entonces, Biblia, firmeza es la palabra del Espíritu Santo y basado en eso estoy trayendo, ¿verdad?, unos pequeños estudios de la palabra del Señor. Entonces, Biblia, Biblia, firmeza, esa es la palabra del Espíritu Santo, Biblia y firmeza. Entonces, al hablar Biblia y firmeza, estoy llevando, ¿verdad?, cierto estudio y entre ellos voy a ir dándole algunos y acabo de decir uno de ellos, pero en este momento aparte quiero dejar ¿verdad? Porque para que el video no sea tan grande, porque de repente hay palabras que las necesitas un poco aparte también de otras. Entonces, por eso es que quiero dejarle esta lectura que se encuentra en el libro de Deuteronomios capítulo 7 y en su versículo 9. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice en Deuteronomio 7:9: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es, dice, Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Dice, y derrama su amor inagotable sobre quienes, dice, lo aman y lo obedecen sus mandamientos, pero no duda en castigar, dice, ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos, dice, y ordenanzas que te entrego, dice, hoy, o sea, en este día, ¿verdad? Está diciendo la palabra que te estoy dando, ¿verdad? En este día no es Fanny que te la está predicando, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que me ha dado la palabra Biblia Biblia, firmeza, o sea, para estar firmes. Entonces, basado en Biblia, ¿verdad? Leer la Biblia, estudiar la Biblia para que estés firme. Entonces está diciendo que necesita que estemos firmes ante las situaciones que vendrán, ante las pruebas. Y por eso es que está diciendo que esta palabra, ¿verdad?, que te estoy diciendo hoy, que te estoy enseñando, estos estudios que estoy trayendo, no es porque Fanny se le ocurrió, ¿verdad?, traerlo. Entonces, no es porque algo otros dicen Janet, bueno, para los que soy Janet, no es porque Janet se le ocurrió, sino es porque el Espíritu Santo es el que me permite que yo pueda predicarle esta palabra. Y por eso está diciendo, reconoce por tanto que el Señor, en otras palabras, que Jehová tu Dios, ¿verdad?, es Dios fiel. O sea, dice, ¿hasta cuándo? Por si acaso no reconoce, ¿cuándo reconocerás que Jehová es fiel? ¿Cuándo vas a reconocer que Jehová tu Dios, dice, es un Dios fiel y que mantiene el pacto? O sea, está diciendo que no ignores, que no pienses de que es una palabra porque se me ocurre traerla y que tal vez, ¿verdad?, no es Dios que quiere traerla, sino que estoy dando estos estudios porque Él quiere que los traiga. Y por eso dice, reconoce que Jehová tu Dios, Él es un Dios fiel. Eso es lo primero que está diciendo, fiel. Entonces, ¿qué es Dios? Como quien dice, pues lo primero es lo primero, ¿verdad? O sea, que Él dice, Dios fiel, lo repiten 2 veces, Dios fiel. Y lo vuelve a decir, fiel. Entonces, y dice, y luego dice que si tú mantienes esa palabra que te estoy predicando en este día, que te estoy diciendo, te va a ir bien en lo que dice, ¿verdad? Pero si no, ¿qué dice? Porque dice que Él pone la bendición, la maldición, ¿verdad? Escoge tú lo que quieres, pero dice, yo te aconsejo que escojas, dice, la bendición para que vivas. Entonces dice Deuteronomios 7:12, si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor
tu Dios cumplirá, dice, su pacto. Mire, entonces dice, si prestas atención, así como estaba diciendo en un momento que él dice, soy, dice, verdad, un Dios fiel. Entonces luego nos dice también y dice que si prestas atención, si oyes esta palabra, si no haces oídos sordos a esta palabra, dice que te estoy diciendo, ¿verdad? Si la obedeces, si permaneces siendo fiel a ella, con fidelidad, si permaneces, como quien dice, sin apartarte, ¿verdad? De lo que la Biblia nos dice. Entonces dice que Dios cumple, dice, su pacto. Quiere decir que Dios no está obligado a cumplir pacto, ¿verdad? Con personas que no lo quieran cumplir, con personas que no quieran saber de Él. Pero dice en Isaías 49:2, y eso que mis palabras de juicio fueran tan filosas. Esto hablando acerca del fiel servidor de Jehová. Nos dice, e hizo que mis palabras de juicio, y estas palabras Dios me las dio una vez para que se la diera a mi hija Hilda, ¿verdad? Y a Javier. Yo recuerdo hace unos años atrás, esa fue una de las palabras que el Señor me dio para que se las diera a ellos, que se la estaba dando a ellos. Entonces, y esta vez lo vuelve a decir, dice, hizo que mis palabras de juicio fueran, dice, tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano, como una flecha afilada en su aljaba. O sea, esa es una palabra, ¿verdad?, que habla en este libro de Isaías. Hizo que mis palabras, dice, de juicio fueran tan filosas. Con la palabra de juicio, dice que, mire, filosa, como quien dice que cuerta, que es filo. Entonces, filo es algo que corta, ¿verdad? Usted no puede tocar algo filoso porque lo va a cortar. Entonces, cuando usted mira, ¿verdad? Una máquina, un cuchillo, lo que sea, pero tiene tanto filo que no se puede acercar a ese lugar. Entonces está diciendo que la palabra de Dios es un filo. La palabra de Dios corta, la palabra de Dios quita lo que nos sirve, quita, verdad, lo que hay en nosotros, las impurezas, quita en nosotros todo aquello, la mentira, el engaño, los rencores, los odios, las amarguras, los rechazos, los menosprecios. Quita del hombre, verdad, todo lo malo que pueda tener el ser humano. Entonces dice que es una palabra que tiene filo. Es una palabra que corta, es una palabra que con ese filo que lleva esta, ¿verdad? La Biblia dice que puede, ¿verdad? No solamente cortar, ¿sabe? El pecado, lo que hay, lo malo. Porque dice en uno de los versículos de la palabra de Dios, por medio, dice, de la profecía bíblica, dice que Dios ejecutó juicios a través de su palabra. Entonces, por eso dice, los maté con la palabra de mi boca. O sea, dice, los maté, dice, con la palabra de los profetas. Los maté, dice, por medio de la palabra de los profetas, de la profecía. Y eso no eran falsos profetas religiosos, ¿verdad? Que nunca han recibido a Jesús como su Señor que está hablando. Ellos pueden hacer algo para el lado del diablo, de lo malo, pero no delante de Dios. Está hablando de gente que conoce la palabra de Dios, de profetas que sí hablan palabra de Dios, que se metieron con Dios, que tuvieron profecía porque fue verdad dada por el Espíritu Santo. Está hablando de esos profetas que no son verdad, donde va a encontrar a los montones por ahí. Está hablando de profetas, de hombres, de mujeres que pagaron un precio, de profetas, de esos nombres que están en la Biblia, que no están por estar, pero que ellos hablaban una palabra y se cumplía, y era esa palabra filo en su boca, era esa palabra espada en su boca, era esa palabra un filo que cortaba todo aquello que Dios no quería. A través de eso cortó también, ¿verdad? Cortó personas, cortó, ¿verdad?
naciones, cortó reinos a través de esa palabra. Y dice que, por eso dice, hizo que mis palabras de juicio. ¿Por qué dice de juicio? Que cuando él hablaba la palabra de juicio fueran tan filosas, esas palabras de juicio se cumplían. Esas palabras de juicio quiere decir que tenían cumplimiento. Luego comenzaba a ver, verdad, que acontecían esos juicios. Entonces esos juicios se veían en el mundo en que vivimos. Dice que esas palabras fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. O sea, eso dice el profeta Isaías. Soy, dice, como una flecha. No es que, verdad, sea una flecha, sino como una flecha. Como quien dice, somos iguales casi, ¿verdad? O sea, iguales por lo que dice, ¿verdad? Son tan parecidos, es lo que está diciendo. Estamos tan de acuerdo, no como cuando no está de acuerdo, que está de acuerdo, ¿verdad? Entonces dice Isaías 49:4. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. O sea, Isaías se sentía, ¿verdad? Que dice, yo respondí, pero mi labor parece tan inútil, o sea, es tan poquito lo que hago que Dios, ¿verdad?, puede hacer con lo que hago si casi no hago nada. Entonces mi labor parece tan inútil, o sea, que no es tan importante. Dice, así se sentía Isaías, sentía que su labor era tan poca, mas no sabía de que con ese poquito que hacía, Dios lo multiplicaba, que con lo poquito que él tenía, que no necesitaba tener ni bienes, no necesitaba tener dinero, no necesitaba tener posesiones, porque lo único que Dios necesita es que nosotros abramos la boca, digamos lo que Él dice. Dios, ¿de qué le sirve que usted agarre todas las maletas de todo lo que tenga, verdad, de bienes, de dinero, si no tiene una palabra de parte de Dios? Si no, pero lo más grande, grandioso que usted puede tener y yo es que tengamos la palabra de Dios, que tengamos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Esa palabra profética que nosotros decimos. Y, y por eso dice que él se sentía pasando momentos difíciles, momentos posiblemente, cuántas veces llega tal vez la depresión al ser humano, se siente desanimado como se sintió Elías. Entonces se sintió tal vez que no quería saber casi nada. Sin embargo, se encuentra que aunque no quiere hacerlo, tiene que hacerlo, tiene que decirlo, tiene que decir lo que Dios le dice, porque la palabra no solamente es para él, porque el sufrimiento que él tenía, verdad, el fruto que él llevaba, era poder dar ese mensaje, es poder dar esa palabra, es poder dar lo que Dios le decía que dijera. Pacto de la fe. Dice, ya lo vimos eso en el otro estudio. Entonces, pacto de la fe, donde nos habla, ¿verdad? De Dios hizo pacto con todos esos hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con Isaac, con Jacob. Dios hizo pacto con todos esos hombres. Entonces, y podemos ver que Hebreos 11:1 nos dice, este capítulo nos dice de la fe, gran ejemplo de fe. Entonces, gran ejemplo de fe según Hebreos. Hebreos 1:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que no podemos ver. La gente de antaño gozó de una buena reputación. Mire esta palabra que dice que por la fe, ¿verdad? Y cuando vamos nosotros a hablar de los héroes
de la fe, porque todos los héroes de la fe que están en ese libro hablan de lo que ellos vivieron. Entonces dice, la fe es la confianza. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes fe, tienes confianza que Dios lo va a hacer. Y muchas veces puedes tener una fe y una confianza y Dios no lo va a hacer. Porque Dios dice, no, no lo voy a hacer como tú piensas, como tú quieres. No lo voy a hacer por esta razón. A veces puedes tener fe y Dios no lo va a hacer. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Que tenemos que tener fe. Porque por lo menos si tú no conseguiste lo que tú esperabas, pero no fue falta de fe. Entonces dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por la fe la gente de antaño, o sea, mire, la gente de antaño, la gente que vivió hace tiempos, ¿verdad? Atrás, años, que vivió, la gente que vivió de generación en generación. Entonces esa gente que nosotros cómo vamos a conocerlos a ellos si ya murieron hace tiempo, o estamos en una nueva generación en este tiempo. Entonces dice que gente de antaño gozó de una buena reputación, porque dice la palabra del Señor que mejor es la buena fama, dice, que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, dice, va. Entonces mejor es la buena fama que el buen ungüento. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando tienes una buena fama, cuando dicen bien de ti, ¿verdad? Cuando tienes una buena reputación, que entonces eso es bueno. Pero no siempre que tal vez tengas una buena fama es que las cosas, ¿verdad?, estén bien. Porque muchas veces las personas no tienen una buena fama. De hecho que José tuvo una mala reputación. Pero dice que tuvo mala reputación no porque él quiso, sino porque ya vemos todo lo que le pasó, ¿verdad? Por causa del propósito, del llamado que Dios tenía con él. Entonces, esa fue una reputación mala, pero delante de Dios no era mala. Entonces, aunque delante, ¿verdad?, de las personas ahí sí. Pero vemos también en los apóstoles, los discípulos, a ellos, si no decían que era verdad, que estaban hablando palabras que no era de Dios, los acusaban de varias cosas, que era un mentiroso. Jesús mismo no pudo tener una buena reputación. Jesús no tuvo una buena reputación, porque nos damos cuenta cómo Él sufrió, cómo Él padeció. Él para ser crucificado en la cruz, en el madero, Él padeció tanto. Se dice que lo humillaban. Decía una persona que había visto una visión cuando Jesús era llevado para ser puesto, ¿verdad?, en ese madero, donde dice que le decían hereje, donde dice que le decían palabras, pero palabras, ¿verdad?, que lo ofendían, que lo herían a él en ese momento, pero que él no renunció, y que por cada verdad, por cada clavo que a él le pusieron, por cada clavo que a Jesús le pusieron, él estaba llevando el pecado, la maldición tuya, mío, lo que nos correspondía a nosotros pagar. Él estaba sufriendo, estaba pagándolo. El pago que le dieron a él fue ponerle clavos, herirlo con esos clavos, porque esos clavos fue un arma para matarlo a él, para herirlo. Pero él lo hizo, Jesús lo hizo para poder saldar la deuda del pecado, para saldar la deuda tuya y la mía, para dejar, ¿verdad?, libres a nosotros que después de eso existimos. Entonces por eso él tuvo que padecer. No tuvo buena fama. Hasta el día de hoy se dice que Jesús, ¿verdad?, se le vincula con cosas que nunca hizo. Entonces por eso no tuvo buena fama, imagínense. Y Jesús, que nunca hizo pecado, porque él sí nunca cometió pecado. Jesús no está acusado de fornicación, ¿verdad?,
de seducción, no está acusado de, en la Biblia, entonces de adulterio, de robos, de secuestros, no está acusado de todas esas cosas que la Biblia nos dice, sino la acusación de él era porque él decía la palabra, la verdad, lo que él estaba enseñando era lo que su padre, lo que Jehová Dios le había mandado a decir. Eso era lo que él hacía. Ese era su gran pecado, perdonar el pecado de la humanidad. Y por eso dice que debemos nosotros, o sea, estudiar, ¿verdad? Para estar firme, estudiar la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Vamos a seguir viendo. Para estar firmes, ya vimos eso, tenemos que leer la Biblia, cantar alabanzas, estudio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, o como decimos, oración, ¿verdad? Todo lo que usted sabe que le va a edificar. Entonces, estudiar la Biblia, ¿verdad?, cuidadosamente, mucho cuidado porque según Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Entonces, ¿cuál es esa palabra fiel, verdad, que nos habla? Entonces, palabra fiel es esta. Yo solo le leo nomás, verdad, ese poquito porque voy leyendo más. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Luego nos dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Nos dice Hechos 6:15 también. En esto nos habla acerca, ¿verdad?, del arresto de Esteban. Dice, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. O sea, cuando ellos arrestaron a Esteban, ellos estaban hablando falso testimonio. Ellos estaban diciendo mentiras de Jesús. Entonces, que Esteban hablaba de Jesús, pero Esteban no estaba hablando de Jesús, sino que ellos lo que querían era matar a Esteban. Y dice que lo arrestaron, pero falsos, o sea, dice testigos mentirosos, dice aquí. Esos testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo. Esa era la acusación que le hacían los testigos, ¿verdad?, mentirosos, que dice que habla, dice, contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Ellos se creían tan justos, se creían tan bien que ellos no eran mentirosos y eran, sin embargo, dice que eran testigos mentirosos porque pretendían defender el templo, defender la ley, pero no defendían a Esteban. Estaban en contra de Esteban. Esteban que sí guardaba la ley, Esteban que sí guardaba la palabra de Dios, Esteban que sí predicaba de Jesús, Esteban que defendía lo que Jesús había dejado. Sin embargo, ellos estaban contra Esteban. Y dice que eran testigos mentirosos. Esos que estaban en contra, dice, de Esteban. Entonces dice que le habían oído hablar, dice, mal y contra la ley de Moisés, dice, lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo. O sea, el delito que había cometido, dice, verdad, Esteban, era que ellos habían oído decir que iba a derribar, verdad, a destruir ese templo.
porque Jesús había dicho que lo iba a destruir y que lo iba a edificar en 3 días. Pero ellos no entendían que el templo que Jesús hablaba era Él mismo, que era que Él iba a morir y iba a ir, ¿verdad?, al infierno, y que le iba a quitar las llaves al enemigo, al diablo, y que Él, ¿verdad?, las iba a poseer. Porque Jesús dice que Él tiene las llaves de David, dice también, ¿verdad? Jesús es el que tiene esas llaves de David. Entonces el que abre y ninguno cierra, dice la palabra del Señor. También dice aquí: abierta una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes fuerza, no has negado mi nombre. Entonces vemos en la palabra del Señor que Jesús había dicho: voy a derribar este templo y lo voy a edificar. Estaba hablando de un templo literal, pero como ellos eran, verdad, personas que eran ciegos, que no entendían de lo que Él hablaba, por eso creían que eran las paredes que iba a derribar. No hablaba de esas paredes, Él hablaba de Él mismo. Entonces, y por eso es que ellos estaban equivocados, que lo destruiría. Y dice: y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Ellos estaban bien aferrados a las costumbres de Moisés. Se les olvidaba que Jesús había venido, ¿verdad?, por un nuevo pacto, y que Jesús era mayor, que era más que Moisés. Dice que Jesús es más que Moisés, por supuesto, lo sabemos. Entonces ellos estaban defendiendo eso, pero ¿qué hacían ellos? Matar, imagínense, a Esteban. Esteban, que sí era un predicador, un evangelista. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ya eso ya lo dije unos días. Quiero ir a otra lectura que tengo por acá. Bendito el nombre poderoso del Señor. Estas son las que yo quiero dejarle antes que se me vayan a olvidar también. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan. O sea, dice en esta lectura, ¿verdad? Así que somos, dice, embajadores. ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo, ¿verdad? Somos embajadores, dice, de Cristo. O sea, hablamos, dice, en nombre de Cristo. Hace su llamado, dice, por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Dice, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. O sea, cuando dice les rogamos vuelvan, ¿quiénes eran los que habrían de volver, verdad, a Dios? ¿Quiénes eran los que habrían de volver? Dice que les decían ellos que volvieran, dice, a Dios. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían que volver? Los que estaban fuera del camino, los que no conocían, los que no sabían de la palabra de Dios. Eran ellos los que, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tenían, dice, que oír la palabra de Dios. Luego nos dice Gálatas 5:1: por tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, dice, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. O sea, dice, mire, Cristo, dice, nos ha liberado. En Gálatas 5:1 dice: por tanto, dice, Cristo ha liberado. Ahora aseguren permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. O sea, dice, ya no estén esclavos a la ley. Ya Jesús vino hace tiempo y abolió, ¿verdad?, también la ley. Dice, o sea, no se esclavicen al pecado, está diciendo, ¿verdad? Sino que dice, son libres. Y si ustedes son libres, entonces, siendo libres, ya no busquen a estar atados, a estar esclavizados. Vemos en la palabra del Señor lo que nos dice el Señor. En Josué 22 también, 22,
en adelante, dice, pero asegúrense, vamos a buscarlo mejor porque esta lectura parece que la va a ser mejor leída, bendito nombre del Señor. Dice en el libro de Josué, vamos a buscar el libro de Josué por acá, Josué 22, Josué 22, vamos a hablar un poquito de las tribus. Dice, entonces Josué convocó la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, o sea, dice que Josué convocó a estas tribus que estamos leyendo. Entonces Josué convocó las tribus de Rubén, a la tribu de Gad, dice, y a la media tribu de Manasés. Les digo, ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo ese tiempo no abandonaron a las otras tribus, se aseguraron de obedecer. O sea, dice va que estas tribus, dice que no abandonaron a las otras tribus. Y estamos viendo que había un agradecimiento por no haber abandonado las tribus, sino que la vemos que en primer lugar las otras tribus son las que están. Entonces dice, obedecer, o sea, ellos obedecieron durante todo este tiempo, dice, no abandonaron las otras tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor, su Dios, hasta el día de hoy. Y ahora, dice, el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, le dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amén. Amén, dice el Señor su Dios. Anden en todos sus caminos. Dice, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares, a la media tribu de Manasés. Dice, Moisés le había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó la tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo, los despidió, les dijo, vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos. Las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce, el hierro y la enorme cantidad de ropa, compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso, dice, a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía, de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Vemos que estas tribus, ya ellos, habían ayudado a las otras tribus también para que ellos poseyeran. Bueno, ya fue Josué, porque ya Moisés, no estaba. Dice que Josué los bendijo y los dejó, dice, que se fueran a su propia tierra. Entonces, esta gente se fueron a su propio lugar, entonces, a poseer, porque ya habían poseído la tierra, pero ya a estarse en sus lugares de donde ellos iban a ser, donde se iban a quedar viviendo. Y por eso dice que él, los bendijo y ya ellos se fueron. Entonces, esa es una de las lecturas que vemos en este capítulo, 22 del libro de Josué. Vemos también en Job 23, también 23:10 en adelante podemos ver, dice, sin embargo, al
Sin embargo, Él sabe a dónde voy y cuándo me pongo. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios y seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he estado, dice, sino he atesorado sus palabras más que la comida a diaria, según nos dice en el libro de Job, ¿verdad? En estos 5 capítulos del libro de Job, Job 23, del 10 en adelante, podemos ver esta lectura. En estos 5 capítulos nos dice esta lectura. Dice, sin embargo, Él sabe a dónde dice voy y cuando dice me ponga a prueba, saldré tan puro o tan victorioso, entonces como el oro, pues he permanecido, dice, en las sendas, o sea, en el camino, en las sendas de Dios, ¿verdad? He permanecido en las sendas de Dios y seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado, dice, sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerle cambiar de parecer? Lo que quiere, dice, hacer, lo hace. Por tanto, Él era, dice, por tanto, él hará, dice, conmigo lo que tiene, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Entonces Él controla, dice, mi destino, dice Job, ¿verdad? O sea, Job dice que Jehová, ¿verdad? Controla, dice, su destino. Entonces por eso dice que Dios controla, ¿verdad? Todo y que Él hace lo que Él quiere. Sin embargo, dice que delante de Dios, ¿verdad? Él sabe quién es, pero bien sabe que si Dios dice que toma una decisión, la toma. Y Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer y nada lo va a hacer cambiar, dice, ¿verdad? De lo que Él diga que Él va a hacer. Porque Él dice, Él controla, dice, mi destino. Entonces está diciendo que Jehová, ¿verdad? Controla el destino de Job. ¿Cuál es el destino de nosotros, verdad? El destino es lo que va a pasar, ¿verdad? Que no sabemos. Entonces, o las decisiones que vamos a hacer, lo que tengamos planeado hacer, que si el Espíritu Santo nos guía, ya no hacemos lo que nosotros queremos. Eso es ser controlado por Dios, por el Espíritu Santo, que usted y yo no hace lo que usted quiere, ni va donde usted quiere, ni yo voy donde quiero, sino que cuando Dios dice que vamos a hacer una cosa, que vamos a ir, vamos. Y cuando Dios dice voy a hacer esto, aunque los hombres digan que no, aunque las mujeres digan que no, aunque quien sea que exista en la tierra, en el mundo, diga que no, Dios dice lo hago porque lo hago. Así que lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Entonces, quiere decir de que Dios controla el destino, el Espíritu Santo controla el destino. Y aunque la persona se oponga para poder, ¿verdad?, que no se cumpla, de nada va a servir, porque Dios siempre va a cumplir lo que Él dijo que va a hacer con cada uno de nosotros. Así es que por eso es que usted no está basado en ninguna persona de este mundo. Lo suyo no está aquí, ni lo mío tampoco. Así que a mí me guía el Espíritu Santo hace aproximadamente 19 años. El Espíritu Santo me ha guiado siempre hasta este día. Y sé quién es Dios. Y sé que cuando Él quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Cuando Dios quiera, ¿verdad? Nadie va a detener, aunque hay personas que no quieran que Dios cumpla conmigo lo que Él quiera. Pero quiero decirle que están perdidos porque a mí no me llamaron ellos. A mí me llamó fue Dios. Él me ha abierto las puertas. Él es el que me ha direccionado, el Espíritu Santo. Para algunos ha sido rebeldía. Para mí ha sido guianza del Espíritu Santo la que he tenido. Entonces,
Cuando las personas creen que estás en desobediencia, Dios dice, para mí estás obedeciéndome, porque recuerdo hace tiempo que fui a El Salvador. Para muchos era una rebeldía la mía, desobediencia, pero yo recuerdo que Dios permitió que una pastora fuera la que me hablara, y ella me dijo, dice Dios, me dice ella, de que Él ha sido fiel contigo, o no, sierva, me dice. O sea, dice Dios, me dice, yo he sido fiel contigo, o no, sierva. Y me dice ella, yo te conozco y sabes que te he guardado donde quiera que has andado, porque Dios sabe todo lo que yo pasé cuando pasé por México, Guatemala, cuando vine dentro de Estados Unidos también. Entonces, y me dice, te he guardado. Y me dice, y yo te conozco que tú eres una mujer, me dice, guerrera, luchadora. En ese momento me dijo ella, ¿verdad? Lucha por ese hogar, para ese tiempo que tienes. Tú eres una mujer luchadora, de tu juventud has sido luchadora. Me dice, y yo te conozco. Y me dice ella, la mujer esa, tú eres una mujer obediente, tú eres obediente, me dice. Que hay vueltas que nosotros damos, el ser humano no le entiende, pero para Dios son vueltas de obediencia, que cuando vamos a un lugar y nadie lo entiende, pero Dios sí, son obediencia, porque cuando Dios dice vete para allá y se va, eso es obediencia. Cuando dice quédate allá y lo hace, eso es obediencia. Entonces lo que para algunos no es obediencia, Dios lo toma como obediencia. Entonces ahí podemos ver de que Dios no mira como mira al ser humano, sino que Dios, porque estamos siendo direccionados, porque cuando yo regresé a El Salvador fue de parte de Dios. Entonces por eso, ¿cómo Dios no va a hablar cuando es Él que nos dice, hace esto otro? Entonces, por supuesto que Dios va a hablar por nosotros. Así, y no digo que soy obediente, ¿sabe? Yo no digo que soy obediente, yo no soy como unas personas que dicen, es que yo soy tan humilde, hermano, dice, pero tan humilde, o sea, y con estas palabras de humildad que les estoy hablando, dice entonces, ¿verdad? Entonces, y quiero decirle que en el momento que dice esas palabras, soy humilde, y con esta humildad que le estoy hablando, ya dejó de ser humilde desde ese momento. Porque si es humilde no lo dice. Y aunque Dios me ha dicho a mí, me dijo varias veces que soy humilde, ya Dios me lo dijo a mí, pero yo no me considero humilde. Ahora creo que quizás no me lo dice Dios, no sé, pero en ese tiempo me lo decía. Entonces, pero nunca me he considerado que soy humilde. Entonces, porque hay personas que dicen, yo no soy orgulloso. Yo tampoco digo esas palabras, no soy orgullosa, porque trato de no serlo, pero posiblemente delante de Dios, a ver cómo estará, ¿verdad? Tal vez cómo seremos orgullosos. Entonces, es mejor que lo que me sorprende es que Dios, siendo nosotros tan imperfectos, tan pecadores, que aún nosotros desobedeciéndole, Dios nos sigue diciendo palabras bonitas. Entonces, de eso me sorprende de Dios, que es que Él nos llama no por lo que somos, sino por lo que vamos a hacer, por el propósito que Él, verdad, tiene para con cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que estar, verdad, pues agradecidos con el Señor. Bendito nombre poderoso del Señor. Así que ahí hay personas conectadas. De veras no veo mensajes, no sé si es que no escriben o, o será que los mensajes están ocultos, ¿verdad? Están escondidos. No sé de veras qué está pasando, ¿verdad? Porque en veces yo toco el teléfono y ya los mensajes ya no se pueden ver. Pero puede ser que no esté escribiendo, ¿verdad? Entonces no sé, de veras no sé, ¿verdad? Si es que no escriben o es que yo le hice alguna cosa al teléfono y por eso, ¿verdad? No los pueda ver. Entonces, pero usted que está conectado ahí también, Dios le bendiga en esta preciosa mediodía de este día, jueves, donde estamos teniendo estas palabras, enseñanzas, el Señor, enseñanzas que estamos trayendo.
enseñanzas, pero ya prediqué una parte y pues lo estaba dejando, ¿verdad?, con otras partes. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Estábamos viendo una enseñanza en el libro de Job, pero vamos a ver otra que está por acá. Dice, grandes ejemplos de fe, Hebreos, donde nos habla, ¿verdad?, en el libro de Hebreos 11 en adelante, la fe es la confianza, ya lo vimos. Hebreos 12:12, en cambio ustedes, dice, han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, dice la palabra de Dios, y han incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Mire, entonces dice, aquí nos habla, ¿verdad?, en este estudio, nos dice acerca de, en Hebreos 12:22, en cambio ustedes, dice, han llegado al monte Sión, entonces a la ciudad del Dios viviente. Mire, la ciudad del Dios viviente dice que es el monte Sión. Y ahí dice, ustedes han llegado. ¿Y qué dice que hay ahí en ese lugar? Dice, ahí está también Jerusalén, ¿verdad?, la celestial. Y dice, y también hay incontables, dice, miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. O sea que los ángeles dice que se gozan. En ellos no hay tristeza. Dice que ellos están llenos de gozo. Jesús superior a Moisés. Hebreos 3:4. Pues cada casa, dice, tiene un constructor, pero el que construye todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades, de las verdades que Dios daría a conocer en tiempos después. O sea, nos dice que cada casa, ¿verdad?, pues cada casa tiene un constructor. Hubo una persona que la construyó, que la edificó. Pero dice que, es decir, que no se hicieron solas, ¿verdad? Tiene un fundamento. Y por eso dice, pues cada casa tiene un constructor. Pero el que construye todo, dice, es Dios. O sea, el que construye todo, dice, es Dios, ¿verdad? El constructor, el que construye, dice, es Dios. En verdad Moisés fue, dice, fiel como siervo. O sea, Moisés, Dios dio testimonio que Moisés, dice, había sido fiel en toda, dice, su casa. Dice la palabra del Señor, como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue, dice, una ilustración. ¿Qué fue entonces su trabajo? Una ilustración. Ilustrar es, ¿verdad? Algunos dicen ilustre de zapatos, ilustre de esto, ¿verdad?, de tal oficio, gente ilustre que entonces que sabe hacer esto. Y dice ilustre de poder hacer tal vez una parábola, un poema, o sea, ¿verdad? Ilustraciones para explicar, o sea, pues comparaciones, en otra palabra también ilustre. Entonces, ilustre, dice, su trabajo fue ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Entonces fue ilustre, o sea, fue un predicador que habló de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Eso fue Moisés. Apocalipsis 22:2 dice, y vi la ciudad santa, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de la presencia de Dios. Dice, como una novia hermosamente vestida para su esposo, dice la palabra de Dios. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren dice, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él les secará toda lágrima de los ojos
y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Dice, todas esas cosas ya no existirán más. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hablando de la Jerusalén, porque la Biblia nos habla de la Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén, ¿verdad? Una ciudad brillante como el oro. También nos dice celeste. Me imagino que tiene bastantes colores en el cielo, ¿verdad? Entonces, pero nos habla de esa nueva ciudad. Y dice que es como una novia, ¿verdad? Esa nueva Jerusalén es una novia, dice, ataviada, vestida, dice, ¿verdad? Entonces, dice, descender para su esposo. Oí fuerte una voz, oí una fuerte voz que salía del trono. O sea, dice que esa fuerte voz salía del trono de Dios. Entonces, hablando, ¿verdad? A las personas. Y decía, miren el hogar de Dios. Entonces, ¿cuál es el hogar de Dios? Es una casa, ¿verdad? Una nueva casa, un nuevo lugar. Entonces está diciendo una nueva casa, ¿verdad? Como cuando se muda de casa, ¿verdad? Y se va a otra y tiene una nueva casa, un nuevo hogar. Entonces, ¿a dónde vivir? Ya no vive donde vivía antes. Dice, miren el hogar de Dios. Entonces, dice que era una nueva, como quien dice, ¿verdad? Había descendido, ya no estaba donde estaba antes, sino que había ido a vivir a otra casa, ¿verdad? El hogar de Dios. Entonces dice de Dios, ahora está entre su pueblo. Dice, y él vivirá con ellos. Dice, y serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, y él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza. O sea, todo lo que a usted le preocupa en este mundo, un día ya no nos va a preocupar, ya no vamos a sufrir por eso. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar, dice, en Dios. Entonces dice, mantengamos firmes, ¿verdad? Sin titubear, o sea, sin tambalear, sino firme es que no esté ahí, que si sí, que si no. Entonces firmeza, que es lo que la palabra, ¿verdad? Del Espíritu Santo, la palabra rema, la palabra, ¿verdad? Del Espíritu Santo es Biblia, firmeza. Y basado en eso traigo estos estudios. Entonces, termino con esto en este momento, que dice, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza. Dice que afirmamos porque se puede confiar en Dios. O sea, Dios, ¿verdad? No falla. El que falla somos nosotros, los que podemos equivocarnos, siempre seremos nosotros, pero dice que Dios, dice, no falla, dice la palabra del Señor. Así que en esta preciosa y bella hora, en este momento de este mediodía, hemos llegado a la parte final, ¿verdad?, de esta transmisión. Si Dios lo permite, será hasta la próxima, porque traeré algunos pequeños temas de estas de esto que acabo de decirle, ¿verdad? Biblia, firmeza. Entonces, el propósito de Dios es que seamos edificados con toda la palabra, ¿verdad? Que podamos traerle, y pues que la palabra del Señor no puede estar estancada, ¿verdad? Sino que tenemos que estarla predicando. Así es que en este momento le he dejado dos. Todo habla de lo mismo, y lo que seguiré hablando, le seguiré hablando de lo mismo, ¿verdad? De la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, del pacto de Dios como Dios fiel, ¿verdad? Entonces todo lo que Dios quiera traernos a través de todo esto será lo que estaré trayéndole en los próximos días cuando predique. Eso es hasta que ya después, ¿verdad?, tenga otra palabra de parte del Señor para que pueda traerla. Pero mientras tanto queremos enfocar un poco en esto, en estas lecturas que el Espíritu Santo quiere que traigamos, donde nos habla de la Biblia y, ¿verdad?, la Biblia, y mantener esa firmeza. Así que en esta preciosa mediodía, Dios le bendiga poderosamente.
donde quiera que se encuentre. Usted que también se ha conectado, ¿verdad? En el video anterior que estaba transmitiendo, que hace unos minutos transmitió un video, pero luego traigo en este momento. A usted que se ha conectado, Dios le bendiga poderosamente, donde quiera que se encuentre, donde quiera que está. Es una bendición poder saludarlo desde este lugar. Quien le saluda es Fanny Janet Rubio, desde este lugar, Florida, Estados Unidos. Y es una bendición poder transmitir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que a nosotros, ¿verdad?, nos consuela, nos hace saber cómo nos encontramos. Y en esta mañana Dios le bendiga, o este mediodía más bien, Dios le bendiga poderosamente donde quiera que se encuentre. Bendiciones para todos, donde quiera que esté oyendo. A usted que acaba también de conectarse, posiblemente ya estamos, ¿verdad?, terminando esta predicación en este momento, o esta enseñanza de la palabra del Señor. Entonces estamos ya dando por finalizado, pero personas, ¿verdad?, están ahí conectadas en esta mediodía. Dios le bendiga poderosamente. Estamos en unos temas que tienen que ver, ¿verdad?, con la fe, entonces que tienen que ver con la firmeza, con la Biblia. Estaremos tal vez compartiendo unos temas, ¿verdad?, de la Biblia, entonces que serán de edificación en determinados momentos para cada uno de nosotros. Donde quiera que usted se encuentre en esta mediodía, es una bendición y un privilegio poder saludarlo desde este lugar y poder interactuar a través de este medio, aunque sé que de allá para acá, ¿verdad?, no sé si pueden, pero yo puedo predicar la palabra del Señor desde este lugar, y de esta forma poder saludarlos a cada uno de ustedes y predicar esta palabra del Señor. Gloria al Señor.